Está bueno. Sí, 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 pues. Bueno, quiero decirle que la noche que, la madrugada que tomaron preso ustedes saben, Carla me mandó un WhatsApp y estaba asustada, me decía, estoy asustada porque en la calle hay disturbios, están disparando, pero ahora gracias a Dios está más normalizado, está más tranquila. Estuvo de cumpleaños la Carlita, así que de aquí le damos todo nuestro cariño, que resista porque el Señor va a hacer grandes cosas en ese país. Bueno, lo que está pasando, el mundo cambió su hegemonía porque los que se disputan el poder en todo el mundo ahora ya no es solo un país, sino tres: Rusia, China y Estados Unidos. Entonces parece que ya se pusieron de acuerdo para distribuirse el mundo, ¿cierto? Estados Unidos con todo este lado y Groenlandia, China con Taiwán y todo lo que ha tomado, y Rusia, Ucrania y todo lo que pueda seguir tomando. Parece que esta es la forma en que el mundo, bueno, en este momento está, ¿cierto?, desenvolviéndose. Y sobre eso hay guerra, rumores de guerra y todo. Y nuestra expectativa es que el Señor Jesucristo puede venir en nuestro tiempo. Y eso es una esperanza que nos convoca, que nos reúne. No es tan solo, ¿cierto?, juntarse por juntar, sino que hay un deseo en nuestro corazón de esperar y recibir al Señor Jesús para que se cumpla la promesa que Él mismo dijo que vendría a buscarnos, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Y esto es real y estamos, ¿cierto?, en la esperanza bienaventurada que nos dice la Escritura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para entrar a tu palabra, Señor, y extraer, Señor, lo que tú quieres cambiar en nuestras vidas, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles donde muchos cristianos, Señor, están muy relajados. Muchos están abrazando el mundo y el cristianismo como, Señor, esta dualidad no les produce, Señor, ningún sentido a su conciencia. Están relajados, Señor, pero queremos decirte que sabemos que hay muchos cristianos que te aman y que añoran, Señor, tu venida, pero también aman tu palabra, porque su deseo es seguir siendo transformados conforme a Cristo Jesús. Y esta mañana oramos que tú nos hables a nuestro corazón para vivir conforme a tu palabra, Señor, en obediencia, sabiendo, Señor, que un día de esto vendrás por nosotros. Bendice a tu pueblo, no tan solo aquí, en todo el mundo, Señor, y glorifícate, Señor, por medio de tu palabra, Señor, de tu Hijo, en sus vidas, que podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. La semana pasada estuvimos mirando al Señor Jesucristo, que estaban cierto, las multitudes siguiéndole, y llegaron, se recuerdan, los publicanos, los pecadores, y también los fariseos y los escribas. Eso fue en el capítulo 15. Y Jesús aprovechó la oportunidad, como siempre lo hacía, para entregar un mensaje de tal manera que las personas, los receptores de este mensaje, pudieran captar la esencia de lo que Él quería transmitir y que ese mensaje produjera un efecto en sus vidas que los llevara, ¿cierto?, a un punto de arrepentimiento para reconectarse con Dios. Estamos en el primer siglo. La religiosidad, ¿cierto?, impuesta en Israel era tan abrumadora que la gente respiraba por los poros todos esos conceptos que los fariseos, los escribas intentaban darle a la gente. Así que era una forma o estilo de vida que ellos la asimilaban a una especie de teocracia, pero estaban tan alejados de Dios que por eso mismo Dios mismo se hizo carne para que en la persona de Jesucristo Él viniera a entregar un mensaje a su pueblo a fin de que ellos pudieran arrepentirse. Y aquí los tenemos, las multitudes, los líderes religiosos, los
despreciados de la sociedad, los pecadores, que no tan solo eran aquellos que pecaban normalmente o usualmente, sino que la clase de vida que ellos vivían era tan despreciable que nadie se juntaba con ellos porque ceremonialmente se podían contaminar y así no podían entonces ir al templo, participar de las sinagogas. Allí están los pecadores. Los publicanos, que eran los que traicionaban a su propia gente porque explotaban a la gente por medio del cobro de impuestos, eran los cobradores de impuestos. Y estaban los fariseos y los escribas, que eran los que pensaban que pertenecían a una casta más importante por tener un conocimiento mayor de las escrituras. Recuerden que los pobres, los despreciados de la sociedad, no tenían acceso a ser alfabetizados, vivían en la ignorancia, por lo tanto, consumían lo que simplemente les daban estos escribas y maestros de la ley. Así que aquí los tenemos y Jesús les entrega 3 tipos de parábolas para mencionar que Dios está preocupado del pecador y que Él lo sale a buscar. Lo tenemos en la parábola de la oveja perdida, en la moneda perdida y en la del hijo pródigo. Y en la parábola del hijo pródigo Jesús arremete con 2 tipos de enseñanzas. Una del hijo pródigo que deja, ¿cierto?, a su padre, recibe todo su dinero, lo exige, y se va y malgasta todo lo que tenía, pero por otro lado tenemos al hijo que vivía siempre con el padre y que vive en un estado de falsa justicia, porque aún estando en la casa del padre, ¿cierto?, él rehúsa a recibir a su hermano que estaba perdido, que es encontrado, después de volver en sí, ¿cierto?, él retorna a la casa del padre porque ahí tiene todas las bendiciones, pero el hijo mayor, como una enseñanza, ¿cierto?, dirigida de parte de Jesús a los fariseos y los escribas, que a pesar de ser religiosos, no gozaban de una relación con Dios. Así también el hermano mayor, que estando en la hacienda del padre, disfrutando de todo lo que él tenía, no tenía un vínculo con su hermano ni con su padre. Entonces la religiosidad de estos fariseos, de los saduceos, de los escribas, y de aquellos que enseñaban las escrituras, ¿cierto?, les permitía ser reconocidos tal vez como una casta que conocía las escrituras, pero Jesús los desnudó y mostró que a pesar de conocer las escrituras, ellos no tenían una relación íntima con Dios. Conocían de nombre ciertas cosas, intelectualmente manejaban las escrituras, pero su corazón estaba empoderado de vanidad, de orgullo y de autojusticia. De esa falsa justicia que a veces, ¿cierto?, el hombre trata de cubrirse para mostrar cuán bueno es y cuánto, ¿cierto?, ama a Dios. Pero Jesús los desnudó con esta parábola. Y en el capítulo 16, Jesús continúa con otra parábola. Y esta es una de las parábolas más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Es una parábola que, ¿cierto?, encontramos bajo el título Parábola del mayordomo injusto y, ¿cierto?, o infiel. Y Jesucristo va a arremeter con esta enseñanza porque ¿quiénes están allí? ¿Quiénes son sus oyentes? Los pecadores, los publicanos, los fariseos, están los escribas, que son los doctores de la ley. Ellos son los competentes para dar la enseñanza al pueblo de Dios y están ahí. Jesús ya los desnudó con la parábola anterior. Les dijo que ellos, ¿cierto?, a pesar de todo su conocimiento y vivir religiosamente, eso no les alcanzaba para tener una relación con Dios, porque la justicia propia o la justicia personal, es decir, nuestras buenas obras o lo que pensamos nosotros de aquello, no nos coloca en una relación con Dios. La cruz es que une al hombre y a Dios solamente. La cruz de Jesucristo es el que une, porque hay una mano, la mano de Dios y la mano del hombre, y Jesucristo es el puente para unirlos. No hay otra forma de entrar en una relación con Dios. Uno puede desgastarse 1000 años yendo a la iglesia, leyendo 1000 veces la Biblia, o gastándose en actos bondadosos, pero si nunca ha entrado en una relación personal con Jesucristo, créame que está en un serio peligro. Y estos
hombres fueron advertidos por Jesús. Y Jesús comienza entonces aquí a enseñar esta parábola para destacar 3 o 4 aspectos que son importantes de lo que va a suceder aquí. Y comienza así diciendo, dijo también a sus discípulos, no tan solo los 12, porque recuerden que hay una multitud, hay seguidores también. Y Jesús, cierto, tiene discípulos y seguidores. En la iglesia moderna, en esta iglesia del siglo XXI, donde de la iglesia pentecostal se pasó a un neopentecostalismo, de una iglesia conservadora se pasó a una iglesia liberal, ¿cierto? Y de una iglesia que estaba basada en las Escrituras, se pasó a una iglesia que no acepta la autoridad de las Escrituras y establecen sus propias normas y reglas. Entonces aquí están los discípulos, los seguidores. En la iglesia del siglo XXI hay discípulos, hombres que aman a Dios, mujeres que aman a Dios, pero hay seguidores que no tienen un compromiso. Y Jesús ya nos dijo que para seguirle debemos entonces ordenar nuestras prioridades. Y eso consiste en tomar la cruz. Y la cruz nos lleva, ¿cierto?, a la muerte. Es decir, tenemos que estar muertos para el mundo, vivos para Dios, y ordenar nuestras prioridades. ¿Qué estamos colocando en nuestro corazón como primer lugar? Y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado, dice, ante él como disipador de sus bienes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un administrador de los bienes de un hombre que era súper rico, millonario. Y este hombre, ¿cierto?, fue acusado porque estaba malgastando el dinero de su amo, de su empleador, en este caso. Y tal vez pues, tenemos aquí un auditor, un ingeniero, un administrador, un hombre, ¿cierto?, que al verse de pronto rodeado de tanto dinero, ¿cierto?, y vamos a ver que la condición de él no era un hombre íntegro, entonces el hombre gastaba el dinero a más no poder. Es interesante porque puedo hacer un símil con algunos políticos, ¿cierto?, del mundo entero, para no especificar de nuestro país, que cuando se vieron con dinero, ¿cierto?, no tan solo lo malgastaron, sino que se lo robaron. Y este administrador es un administrador infiel y fue acusado. Los propios compañeros de trabajo, los siervos que estaban bajo su autoridad, lo acusaron con el dueño de toda esta fortuna. Era un disipador, un gastador, gastaba la plata como él quería. Entonces lo llamó y le dijo, el rico, le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Sí, hay una auditoría. Quiero saber qué está pasando aquí con todo el dinero. Ya escuché ya cómo estás haciendo, entonces da cuenta, dame, ¿cierto? Hazme un balance con estado de resultado para saber exactamente cuánto tengo y qué estás robándote o malgastando. Y aquí entonces comienza la actitud del mayordomo. Es un hombre que va a ser reconocido por Jesús por su sagacidad y premura en realizar ciertas cosas, pero no en la forma correcta. Y es interesante porque esta dualidad muchas veces puede estar presente en nuestra propia vida. Porque creemos que podemos hacer ciertas cosas, pero muchas veces torcemos algunas formas de proceder para llegar a un tipo de resultado. Usamos pensamientos o ideas o conceptos que están basados en la Escritura, pero llegamos al final, a la meta, para dar solución a algo con conceptos que están distorsionados y que van en contra de la propia Escritura. Dice aquí, entonces el mayordomo dijo para sí, pensó, caviló rápidamente, porque fue sorprendido. Dice, ¿qué haré? Dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Me pillaron. El balance está totalmente en contra, le gasté toda la plata. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué haré? Dice, porque mi amo me quita la mayordomía. Es decir, cae de un prestigio social que él tenía, cae a lo más último de la escala, ¿cierto? De la integridad o de la falsa integridad, ¿cierto? El tipo cae. Dice, cavar no puedo. Tal vez era débil, no podía ir a trabajar haciendo hoyo, en fin, ¿cierto? En las tumbas, donde sea.
y mendigar me da vergüenza. Es decir, porque él tenía un estatus. Entonces, si lo ven cavando, yo no puedo, dice, porque soy débil. Pero si me ven en la calle pidiendo, y van a decir, mira él no era el gerente de la empresa y ahora mira dónde está. Entonces el tipo quería cuidar también su aspecto externo, quería cuidar su imagen, porque su imagen interna ya estaba destruida, era un ladrón, un malgastador, pero también quería cuidar su estatus, su posición. Dijo el 4, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Quiénes? Los que le debían al hombre rico. Y esto, ¿saben qué es interesante? Porque el Antiguo Testamento prohibía prestar dinero con interés entre los judíos. No podían haber intereses de por medio. Si un judío le prestaba a otro judío $1.000.000, le devolvía $1.000.000 y no un interés asociado a ese préstamo. Estaba establecido en la ley, está en Deuteronomio, está en Éxodo, está en Levítico. Estoy tratando de buscar el pasaje, ¿cierto? Es en Deuteronomio 23:19. Lo voy a leer. Deuteronomio 23:19. Dice así: no exigirás de tus hermanos interés de dinero, ni interés de comestibles. Fíjense, dinero, comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Ya en ese tiempo había un interés, ¿cierto?, que le exigían a la gente por préstamo de cualquier tipo, como está siendo escrito aquí, pero entre el pueblo de Israel no podía existir interés, ni de dinero ni de comestible. Y fíjense, aquí el rico y los judíos, de una u otra manera, se saltaban el sistema para pedir interés. Porque Jesús aquí está hablando que este hombre rico, y tenía un administrador, y que prestaban cosas a los otros judíos, ya sea le arrendaban tierra para que ellos produjeran, ¿cierto?, trigo, aceite, entre otras cosas, ¿cierto?, o simplemente le prestaban dinero. Y si eso lo hacían era sin dinero, pero aquí hay intereses de por medio, entonces hay un doble estándar en el rico, está incumpliendo la ley. Pero Jesús no está tomando eso, simplemente está aquí levantando la sagacidad del tipo para resolver un problema que lo tiene en aprietos. Dice aquí, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. ¿Quiénes? Los que le debían al rico. Entonces voy a hacer una movida para que ellos, ¿cierto?, quedar bien con ellos. Y dice entonces en el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite, lo que representaba en aquel tiempo 150 árboles de olivos explotados para producir esa cantidad de aceite. Alto, era una buena cantidad de tierra. Entonces le debía mucho dinero, pero en especies. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que el rico estaba arrendando las tierras para que ellos produjeran y al mismo tiempo le pagaran de su mismo producto que ellos estaban produciendo. Entonces dice, ¿cuánto me deben? 100, le dijo. Le dijo aquí, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, ¿ya? Siéntate pronto, abre tu computador, le dijo, escribe 50, solamente le debes 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Saben que era más o menos 40 hectáreas? ¿Cuánto? 40 hectáreas de trigo explotado producían esta cantidad que el hombre le debía. Mucho dinero, mucho dinero. Entonces el hombre está haciendo cuentas rápidamente, está ganándose la amistad de los deudores, ¿cierto? Al mismo tiempo está reuniendo dinero para el hombre rico, una parte, no toda, pero el hombre está haciéndolo en un tiempo rápido. Entonces le dijo, toma tu cuenta, anota 80, y alabó. Fíjense el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Dos partes de este versículo.
Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente. Esta es parte de la historia. Lo que dice a continuación el versículo, lo que dice Jesús a la gente. Entonces tiene que ver con la habilidad del tipo. El tipo era bueno con los números, pero actuó mal. Logró su fin con métodos que no son correctos. Y por eso Jesús dice en el mismo versículo, oye, las personas del mundo, en otras palabras, la gente que no es cristiana, la gente del mundo, ¿cierto? Ellos actúan sagazmente, como tal como lo dice el versículo 8, son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Es decir, los del mundo son más sagaces, alguien diría, son más agujas, son más, ¿cierto?, rápidos para hacer cosas que los cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos están gobernados por un mundo que está regido por leyes, por normas que son propias de un mundo caído. En cambio, los hijos de la luz, que debiéramos tener la sagacidad para llegar a metas con esa rapidez, con esa cierta forma de actuar, pero sin caer en el pecado, ¿cierto?, de la sagacidad que usa este hombre. Los hijos de la luz, muchas veces nosotros nos quedamos atrás y Jesús está diciendo, los hijos del mundo, los hijos del diablo, actúan mejores que los hijos de la luz. Y ahora en el versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas. Están los fariseos, están los saduceos, están los publicanos y están, ¿cierto?, los discípulos y los demás. Y Jesús lanza entonces aquí un texto, como les mencioné al principio, un texto que ha sido tema de debate, ¿cierto?, en cuanto a su interpretación. Entonces yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Pareciera que Jesús está alabando, ¿cierto?, la forma de actuar y proceder de un hijo de las tinieblas, porque los compara a los hijos de la luz. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo una contraverdad para que estos hombres pudieran entenderla. Lo que está diciendo, ok, si vas a usar tu dinero, así como esta parte lo dice aquí, como riquezas injustas que provienen de los negocios de un mundo caído, si vas a actuar entonces utilizando tu dinero para ganar amigos, entonces utiliza tu dinero para atraer personas al reino. Es lo que Jesús está diciendo, expresando esta verdad. Usa tu dinero de una manera apropiada, con un sentido justo. ¿Para qué? Para atraer gente, personas al reino. Y ahí marca la diferencia con la forma que procedió este hombre a reducir, ¿cierto?, las ganancias de su amo y ganar amistades. Dice aquí nuevamente, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Aquí hay una verdad que se ha alegorizado, pero de miles maneras. Pero en el fondo lo que Jesús está diciendo, gasta tu dinero en alcanzar a una persona para Jesucristo, para el reino. De tal manera que cuando tú partas de esta vida y ellos hayan partido, ellos también te reciban allí y disfruten de esa eternidad por cuanto tú utilizaste tus recursos para alcanzarlo para Cristo. ¿Cómo podemos entonces aplicar este versículo a la vida diaria? Primero, en 2 Timoteo, el capítulo 1, versículo 16, versículo 15 al 18. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo... Sí, lo que está Jesús en el fondo también enseñando el uso sabio del dinero, el uso sabio y adecuado de nuestros recursos para traer personas al reino de Dios. Dice el versículo 15 de 2 Timoteo 1. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo, fue abandonado por estos que decían ser cristianos. Pero el versículo 16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo,
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, en cuanto nos ayudó, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor, le está escribiendo a Timoteo. Entonces, Onesíforo, en la práctica, está utilizando los recursos que Dios le provee para el reino de Dios. Jesús no está alabando la sagacidad ni la forma, ¿cierto?, ladina que actuó este hombre. Jesús está proponiendo una verdad porque los fariseos, los saduceos, les gustaba el dinero. Eran amantes del dinero. Y nos vamos a encontrar cuando Jesús los trata de avaros. Entonces, Jesús está diciendo que debemos usar los recursos adecuadamente para alcanzar a otros para el reino de Dios. En la práctica, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuántas veces has regalado una Biblia, por ejemplo, a un amigo, a alguien? Es una forma de emplear tu recurso para atraer otros al reino de los cielos. O hacer un gesto, ¿cierto? Ya que tu fe te tiene conectado a Cristo, un gesto de ayudar a alguien que tiene o está pasando una gran necesidad. Es una forma de invertir en el reino de los cielos. Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos, donde el orín, el hollín y todas las cosas que están, ¿cierto?, en este mundo no corrompen. Entonces, nuestra apuesta debe ser hacia el reino, porque todo lo que ganamos, todo lo que nos da, Jesús mismo va a decir que no es nuestro, viene de Dios y nosotros somos administradores. Y tal como este administrador administró mal los recursos de este hombre rico, nosotros somos llamados a aplicar una buena mayordomía a los recursos que Dios nos provee. Muchos hombres, sobre todo hoy en día, hombres líderes cristianos, ¿cierto?, aman el dinero más que a Dios mismo. Son avaros y utilizan recursos para sacarle dinero a la gente. Pero no están invirtiendo en el reino de los cielos, están invirtiendo en ellos mismos. Tienen grandes mansiones, tienen grandes aviones, autos, lujos, grandes relojes, trajes caros, pero no invierten en el reino de Dios. Y cuando un cristiano, ¿cierto?, basado en esta enseñanza que Jesús está dando aquí, entiende que el dinero que recibimos es porque Dios nos provee por medio de un trabajo y entiende que puede usarlo para alcanzar a otros para el reino, está invirtiendo en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, aquí mismo, 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículo 9 y 10. 1 Timoteo 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el principio que encontramos aquí, primero, que hay personas que al caer, ¿cierto?, querer enriquecerse es una tentación y es un lazo que los atrapa. Y además, explica el apóstol Pablo que la raíz de todos los males que se generan en el ser humano es el amor al dinero. Y aquí tenemos fariseos, escribas, que son avaros. Jesús ya les ha dicho que ellos son indolentes, no tienen compasión ni misericordia, porque como el hijo pródigo, el padre recibió y amó a su hijo y estaban los pecadores y ellos tenían que hacer lo mismo con ellos, recibirlos, porque Dios no les cierra la puerta, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, ellos no lo hacían, pero también tenían una devoción por el dinero, amaban el dinero. Y esta es una de las grandes, digamos, enseñanzas que nos da las Escrituras
respecto de lo que, para nosotros los cristianos, del problema del dinero. El dinero ha generado guerras. El dinero ha generado división de naciones. El dinero ha generado separación de matrimonios. El dinero ha creado frustración en la vida individual de cada ser humano. ¿Por qué? Porque han puesto el dinero como una prioridad cuando el dinero es la consecuencia de estar en relación con Dios. Porque es lo que enseñó el Señor Jesucristo, que si buscamos el reino de Dios, la justicia, su justicia, todas las cosas que nos faltan serán añadidas. Y fíjense, y aquí hay un elemento pasivo y activo. Pasivo, ¿por qué? Porque yo busco el reino de Dios. Dios viene a mí y me provee. ¿Y cuál es la parte activa? Es que yo también puedo trabajar. Y Dios me provee a través del trabajo. Dios me provee a través de un servicio o a través de alguna acción que yo pueda realizar. En la iglesia de Tesalónica había gente que pensaba que Jesús venía tan pronto que dejaron sus trabajos y se fueron a la iglesia y le dijeron al pastor: Cristo viene, ustedes susténtenos. Pablo le dice: perdón, que el que no quiere trabajar tampoco coma. Es decir, si tú vienes con esa, entonces yo te voy a decir: anda a buscarte trabajo mejor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, aunque es espiritual, pero la práctica nos enseña, conforme nos dice 2 de Timoteo o 1 de Timoteo 3:16, que la Escritura nos prepara, ¿cierto? Es inspirada por Dios para que nosotros podamos realizar toda buena obra. Y eso implica también trabajar. Entonces, el problema es la raíz que se genera en el corazón por el amor al dinero. ¿Cuánta gente se ha suicidado por el dinero? Cuando vino la crisis económica de 1929, muchos multimillonarios quedaron en la bancarrota. ¿Y qué hicieron? Se suicidaron. ¿Y por qué hicieron eso? Porque su corazón, ¿cierto?, amaba al dinero. Cuando podían haber ellos, ¿cierto?, buscado a Dios. Y Dios siempre transforma la vida y Dios provee cuando le buscamos. Así que aquí mismo en 1 Timoteo, versículo, debo decir, 17 al 19, dice Pablo, dando un consejo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, ¿dónde? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Entonces, Dios provee lo justo, lo preciso, para que usted y yo podamos vivir una vida tranquila. Y cuando pasamos aprieto, muchas veces son nuestras decisiones erróneas respecto de una compra o de algo que hacemos, una mala inversión. Por eso que debemos leer Proverbios, porque Proverbios nos enseña cómo administrar los recursos que Dios nos da. Entonces, Dios nos da en abundancia para que disfrutemos las cosas. Oye, no necesito, todos hoy día tienen un auto, ¿cierto? Todos tenemos vehículos hoy día. Pero antes no necesitábamos un auto para ir a la playa, por ejemplo. ¿Qué hacíamos? Tomábamos un micro, lo íbamos a la playa y lo pasábamos bien, disfrutábamos. No estábamos metidos, enganchados en un tema material, ¿cierto? Hoy en día, si no tengo un auto, si no tengo esto, no puedo ir aquí, no puedo ir allá. Pero antes podíamos movernos, íbamos a la playa, íbamos al campo, íbamos aquí o allá y lo pasábamos bien. Y esas cosas son las que comenzamos a perder de vista cuando entramos en esta carrera respecto de lo material y del dinero. El versículo 18 dice que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras. Y esto nos conecta con el versículo 9 de la parábola que Jesús está diciendo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Que dice aquí que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, cuando un cristiano está invirtiendo en la obra de Dios, está comprando un libro, una Biblia para regalar, está invirtiendo en el reino de Dios, porque nuestro futuro económico está en los cielos. Y nosotros estamos aquí de paso. Proverbios dice: no pongas tus ojos en las riquezas, porque de pronto toman alas y se van. Entonces, un día puedes tener dinero, como muchos lo hemos visto nosotros. No sé si se acuerdan de esos
primeros premios que se daban en el Kino y esas cosas, ¿ya? Y de gente que don Francisco llevaba a la televisión y le hacía una propaganda. A los 3 meses, ¿cierto? Ya no tenían nada. No tenían nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como el administrador insensato administran mal los dineros. Fíjense, Juan Wesley, que fue un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, dijo esto: gana todo lo que puedas, gana todo lo que puedas, pero ahorra todo lo que puedas. Y cuando hayas ahorrado todo lo que puedas, da todo lo que puedas para el reino de Dios. Porque lo que recibes no es tuyo, es de Dios que te provee para bendecir a otros. Esto lo dijo Juan Wesley. Sigamos, el versículo 9, volvamos. Entonces Pablo ha dicho que los que quieren ser ricos sean dadivosos, generosos, porque atesoran hacia el reino de los cielos, están apuntando arriba. Entonces Jesús dice, lo voy a leer nuevamente, yo os digo, ganad, dice, amigos, por medio de las riquezas injustas. El concepto de riqueza injusta en el Antiguo Testamento no es que su proveniencia sea dudosa, sino que todo aquello que provenía de la tierra, ¿cierto? Era denominado así por causa de la temporalidad del dinero, porque no es para siempre, el dinero se acaba. Segundo, porque se produce en un mundo que está caído, así que el dinero va y viene. Anda a preguntarle a Maduro, ¿cuántos millones de dólares tenía? Hoy día no tiene nada. ¿Cuántos lingotes de oro tenía en Suiza? No tiene nada. Y así, los que han defraudado a la gente, han administrado mal los recursos. Y aquí, ¿cierto? Los políticos que se han robado tanto dinero y han malgastado los recursos. Pero aquí Jesucristo está diciendo que las riquezas que provienen del trabajo, se llaman así porque cuando no son bendecidas por Dios, son así, tienen ese carácter. Dice el versículo 10, el que es, y esta es una aplicación para todos, recuerden, está todo el mundo escuchándolo, dice, el que es fiel en lo muy poco, ya sea como un siervo, como un obrero diario, como un administrador, el que es muy fiel en lo poco, dice aquí, también en lo más es fiel. Hay una correspondencia porque se supone que hay integridad de vida. Y eso es lo que está exaltando Jesús. Una persona que es íntegra, que tiene una comunión con Dios, una relación con Dios, aunque esté allá, va a ser fiel. Y si lo elevan aquí, también va a ser fiel. ¿Por qué? Porque no pierde la perspectiva de lo que es el dinero. Porque entiende que esos recursos los tiene que administrar para el reino. Entonces, si es fiel aquí, también lo es arriba. Y dice aquí, y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. ¿Cuántas veces encontramos amigos o vecinos, ¿cierto? O hasta hermanos en la iglesia. Mucha máquina, fui a ver un contador y el tipo me robó. Estaba acostumbrado a robar con los balances, manipulando, cosas así. Entonces, el tipo que siempre tiene una forma o un mal proceder en su propia vida, va a actuar siempre así. Y la única forma de experimentar, ¿cierto?, fidelidad es cuando yo me encuentro con Jesucristo, cuando tomo la palabra de Dios y la llevo a mi corazón, porque eso cambia mis parámetros, los parámetros que eran del mundo caído, porque ahora en Cristo Jesús yo tengo la luz, Cristo me revela su verdad para vivir en un mundo, ¿cierto?, no tan solo espiritualmente, porque mi relación con Dios, pero si tomo el sermón de la montaña, no voy a robar, no voy a mentir, voy a orar, voy a, ¿cierto?, a experimentar la vida cristiana a lo sumo, y por lo tanto me voy a transformar en un hombre que sigo a Dios por convicción, con fidelidad, y eso es lo que Jesús está destacando aquí, que Él es fiel en lo pequeño, también será en lo grande. Y dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién confiará lo venidero? ¿Cómo Dios puede confiar algo a alguien que es infiel?
Por eso hoy día los pastores, esos líderes que han robado dinero a la gente, no quisiera estar en su pellejo, porque ellos tendrán que rendir cuentas a Dios. Y el versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Es decir, si no sabes cuidar lo que te encargan, tampoco vas a cuidar lo tuyo. Dice aquí el versículo 12, y si en lo ajeno, 13, ningún siervo puede servir a dos señores. Y aquí está la raíz, es como el clima de la parábola también. Porque ellos amaban el dinero, les encantaba el dinero. Entonces aquí Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Y aquí está entonces hablando de nosotros, de nuestra mayordomía, de la forma en que actuamos diariamente. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, que es un Dios, Mamón. Es un Dios, es un demonio. Y hoy en día mucha gente ama el dinero de una manera exacerbada porque hay una fuerza espiritual detrás. ¿Quién? Mamón. Mamón. Jesús lo describe aquí claramente. Si amas las riquezas, entonces nunca vas a amar a Dios. Aunque hay ricos cristianos que lo aman con todo su corazón porque entendieron que debían vitalizar ese dinero y entregarlo a la obra de Dios. Hay gente que da mucho dinero a la obra de Dios, pero aquí estos ricos que se aman a sí mismos jamás van a poder servir a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque aman el dinero de una manera escandalosa. El versículo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Avaros. Amaban el dinero. Era su fuente que les producía placer. Tomaban el dinero de la gente. Ellos explotaban a la gente, a los pobres. Los escribas sacaban dinero de la gente. Pero aquí la descripción que hace Jesús puede describir también la vida de cualquier persona. Avaro. Y se burlaban de él. ¿Sabe qué hacían? Está loco. Era una forma de mover la nariz y ellos, era una práctica. Cuando algo no les gustaba y se querían burlar, hacían así. Se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque aquí teníamos un hombre, hijo de un carpintero, venido de una ciudad mirada por todos a menos, Galilea, y me viene a dar cátedra de economía y de administración, cuando aquí estoy yo, señor ingeniero comercial, y él me va a dar una cátedra a mí. Y por eso se burlaban de Jesús, mirándolo a menos. Como muchas veces lo hicieron. Entonces también destaca el orgullo que ellos tenían. Es como mucha gente, la Biblia me va a enseñar algo a mí. ¿Qué me va a enseñar? Yo sé todo. Pero están enquistados en un mundo caído. Recuerden, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos llama a ser administradores fieles. Y en lo pequeño. Porque dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces aquí Jesús dice, estaban ahí y se burlaban. El versículo 15 entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Cómo? Con su autojusticia. ¿Qué hacían? Oraban en las plazas. Ayunaban y cuando ayunaban demoraban sus rostros. O con sus enseñanzas, ¿cierto? Imponían cargas a la gente que ni ellos mismos querían llevar. Pero también eran hombres disolutos, que gastaban el dinero, que no era de ellos, lo traían de la gente. Y Jesús le dijo, ustedes se justifican delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque los hombres por lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y esto, Jesús, entonces me encanta lo que él dice, porque él cambia el paradigma.
y nos lleva a una reflexión. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que estamos priorizando en nuestra vida? Porque algunas cosas yo las puedo considerar como útiles a mi vida, pero a la luz de la palabra, Dios dice, no te sirve, eso es una carga, no te sirve. Entonces, la enseñanza de esta parábola es que primero, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos del mundo son más astutos que los cristianos. Entonces, los cristianos tenemos que aprender la lección. ¿Cuál? Que tenemos que ser sagaces, rápidos en actuar, y todo lo que tenemos que invertirlo para el reino de Dios. No tenemos que usar las artimañas y tretas que Él usó, pero tenemos que usar la norma que nos da la palabra de Dios para traer otros al reino de Dios. No ser avaro. Dice, y tampoco lo que nosotros tenemos que hacer es colocar nuestra vida delante de la palabra de Dios para que Dios, aquellas cosas que nosotros creemos que son sublimes, espirituales, Dios tal vez las va a descartar y nos quedemos con solamente aquello que agrada a Dios. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. ¿Y qué es abominaba a Dios de ellos? Su amor al dinero, su avaricia, su falta de justicia, su falta de compasión, su falta de misericordia. Y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y aquí Jesús pone una enseñanza muy importante, porque muchos hoy en día son profetas, encontramos, ¿cierto? Hombres profetizando y que el Señor me dio una profecía, el Señor me dice, pero mire, aquí Jesús dice que la ley y los profetas, ¿hasta dónde eran? Hasta Juan. ¿Quién fue el último profeta? Juan Bautista. Y la pregunta puede surgir, bueno, ¿qué hay de Pablo cuando enseña si yo tengo profecía y hablar de todos los misterios del mundo? Sí, pero en el contexto del Nuevo Testamento, profecía significa hablar la palabra de Dios. Y en aquel tiempo, recuerden, la palabra de Dios no estaba escrita o circulaba solamente en pergaminos. Y cuando estos evangelios estaban siendo escritos, ya estaban circulando las cartas de Pablo. Primera de Tesalonicenses, Gálatas, ya estaban circulando en las iglesias. Entonces, el que profetizaba era porque estaba tomando la palabra de Dios que ya estaba escrita y la estaba exponiendo a la iglesia para vivir bajo sus principios. Entonces, no significa que yo me paraba y decía, el Señor me dice, viene cualquier cosa. No hay que confundir. ¿Creemos en los dones? Creemos en los dones. El don de ciencia, el don de conocimiento, es decir, de algo que yo no sabía, pero que Dios me lo revela y lo puedo comunicar. ¿Existe? Sí, y se confunde con profecía. Eso lo vamos a estudiar, bueno, en un tiempo cuando podamos hacerlo. Pero Jesús dice, la ley y los profetas, y el último fue Juan Bautista. Entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Por quién? Por el propio Juan Bautista. La ley y los profetas anunciaban la venida del reino, pero ahora Juan Bautista dice que el reino está aquí. Jesucristo dice, si yo hago las obras de Dios, es porque el reino de Dios está aquí. Entonces, nuevamente la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar por él. ¿Quiénes se esforzaban? Los pecadores, los publicanos que venían a escuchar a Jesús y entendían el mensaje. Se esforzaban, querían ellos entrar al reino, querían ser parte del reino. ¿Y cómo lo hacían? Por medio del arrepentimiento. Es la única forma de formar parte del reino de Dios. Jesús y Juan Bautista, ¿qué decían? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pedro en Hechos 2? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pablo? Arrepentidos, arrepentidos. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? Arrepiéntanse para entrar al reino de los cielos. Este es el mensaje que es anunciado para ser parte del reino de los cielos. Y muchos en aquel tiempo venían a Jesús porque querían ser parte. ¿Por qué? Porque Jesús era distinto, era el Mesías, era aceptado como profeta. Y nadie jamás hablaba palabra alguna como él. ¿De dónde sacaba esta doctrina? Y dice aquí el versículo 17, con este terminamos. Pero es más fácil, dice, es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley.
Jesús está diciendo aquí que la ley, referida a la ley y los profetas, ¿cierto? El Pentateuco está hablando de los 5 primeros libros, pero en Lucas 22 hace referencia a todo el Antiguo Testamento, tal como nosotros lo conocemos hoy en día. Lo que está diciendo que la palabra de Dios es inmutable, que el cielo y la tierra puede caerse a 1000 pedazos, pero la palabra, porque es palabra de Dios, va a permanecer inmutable. Y fíjense, dice, pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Fíjense, esta palabra tilde es la palabra yod en el idioma hebreo, la yod. ¿A qué se parece? Al punto de una i. Pero delante de una letra o atrás de una letra le cambiaba y le daba un significado importante, pero los judíos aquí, los escribas y los fariseos, tomaban ese punto como algo sin importancia. Es decir, miraban la ley y veían aspectos de la ley que en realidad no era necesario practicar ni considerar porque había cosas más relevantes que hacer. Pero Jesús dice, no, al contrario. La cosa más significante que a sus ojos pueda parecer y que puede ser despreciable, a los ojos de Dios no lo es porque forma parte de la palabra de Dios y puede caerse el mundo a pedazos, pero tenemos que nosotros vivir por la palabra de Dios, aunque nos parezca ridículo, ¿cierto? O extraño, pero tenemos que vivir por eso. Y los judíos violentaban los mandamientos considerando pasajes de la Escritura sin importancia. Jesús le dice, esto no es así. La ley fue dada y por medio de la ley llegamos al Mesías. Por medio del Mesías llegamos a la cruz y por medio de la cruz escuchamos la voz de Dios, arrepentidos, arrepentidos. Entonces, la lección que Jesucristo propone por medio de esta parábola es que nosotros cristianos debemos ser sagaces, astutos, inteligentes para trabajar en el reino de Dios. Pablo dice, dentro y fuera de tiempo. Tenemos que ser astutos. ¿Para qué? Para atraer personas al reino de los cielos. Que debemos considerar que todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Y de esas riquezas tenemos que granjearlas para el reino de Dios. No estoy diciendo que tenemos que gastar todo nuestro dinero en eso, pero tenemos que ser sabios y saber que parte de lo que recibimos como recursos lo podemos invertir en el reino de Dios para alcanzar a otros, para llevarnos a los pies de Jesucristo. La avaricia no puede formar parte o estar presente en la vida de un cristiano. La avaricia es una forma de idolatría al dinero. Pablo y las Escrituras nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, porque Dios siempre nos provee en todas nuestras necesidades. Entonces, uno de los grandes males que afecta a los cristianos es que cuando pasamos momentos así, nos embarga una gran preocupación. Y la preocupación no nos soluciona el problema. En absoluto. La preocupación, al contrario, nos nubla la visión. ¿Qué debemos hacer? Colocar nuestra fe en Dios y orar y buscar y depender de Dios. Entonces hay muchas cosas que son obstáculos a la vida del cristiano y que están presentes. Y nosotros como cristianos debemos ser sensibles y establecer los parámetros y rangos que van a afectar nuestra vida, colocando las prioridades como corresponde. Los fariseos y los saduceos amaban el dinero, amaban, ¿cierto? Y Jesús en el texto que viene les habla sobre el matrimonio, sobre el divorcio, porque ellos usaban cualquier pretexto para divorciarse e ir con una mujer, ir con otra y hacer las cosas que ellos querían. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Pero el punto es que la palabra de Dios nos fue dada para que la vivamos completamente, desde el Génesis a Apocalipsis. No hay nada despreciable en las Escrituras, porque es palabra de Dios inspirada para que nosotros vivamos por ella, haciendo buenas obras, como dice ahí, preparados para vivir cada día la vida. Debemos hacer de las ganancias injustas, ¿cierto?,
un estilo para alcanzar a otros, comprando una Biblia, regalando un libro, compartiendo, en fin, lo que Dios ponga en su corazón, porque Dios nunca va a presionarnos, ¿cierto? En ese sentido. Hay hombres que presionan para sacar dinero, pero cada uno sabe cómo puede contribuir a la obra de Dios. Vamos a parar aquí porque ya nos pasamos de la hora. Padre, gracias por este día, por tu amor, por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Tú nos enseñas, Señor, que debemos ser más astutos, más sagaces, pero en el ámbito del cristiano, de la cristiana, viviendo con, Señor, con tus principios, con tu palabra, que el amor al dinero, Señor, es la raíz de todos los males y que nos afecta, Señor, colocar eso como prioridad de nuestra vida. Es como una idolatría, Señor, y sabemos que detrás de eso está Mamón, un Dios que tú, Señor, enseñas que compite con el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Señor, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, porque tú nos provees siempre. Nunca nos ha faltado nada. Y cuando pensamos, Señor, que estamos, Señor, en una bancarrota, tú nos provees, Señor, de una manera maravillosa. Tú eres el Señor que estás preocupado cada día de nosotros. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, porque has guardado, Señor, nos ayudas a guardar nuestro corazón de toda avaricia. Señor, de colocar las prioridades como corresponde, de buscar tu reino y tu justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice lo que queda este día, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles, Padre, siendo inteligentes en nuestro actuar, redimiendo el tiempo, Señor, porque los días son malos, nos enseña tu palabra. Bendice a todos los que están aquí, a sus familias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bien, y